a miel con hiel, donde lo que parece dulce no lo es y lo que es amargo pues no hace daño. Soy Eunice Quintero. Miel con hiel, donde las historias tienen alma. En el anterior capítulo estábamos hablando de la miel, de la vida de Fernando, lo que es miel. Pero como a mí no me gustan las deudas, que todavía de hecho estoy pagando unas por allá a mis paisanos colombianos, entonces hoy no voy a quedar debiéndoles. Aquí tengo el gusto y el privilegio de compartir la piel con Fernando nuevamente. Muchas gracias por invitarme. No esperaba tu llamada para esta segunda parte, pero me alegra estar aquí. Claro que sí, había que hacerlo porque todo lo que parece dulce no lo es. Y necesitamos también ese toque amargo, porque lo que yo hablaba en el video anterior, mucha gente cree que todo es dulce. Ay, es que le está yendo súper bien. Pero hoy vamos a tocar esos temas difíciles, esos temas amargos. Eh, ¿Qué fue lo más difícil en el proceso de tomar la decisión? Lo más difícil, está difícil, porque fueron muchos retos por los que tuve que pasar. Pero si tuviera que decir cuál fue el que más marcó mi vida, fue la soledad. El estar solo, el pasar los días, las semanas sin nadie, sin conocer a nadie, en una tierra extraña, donde sientes que no es tuya, ¿cierto? Fue bastante complicado el salir a las calles y conocer lugares increíbles y querer compartir eso con tu familia, con tu pareja, pero estás solo, solo estás tú acompañándote. Y es eso lo más difícil porque tienes que aprender a vivir contigo, a disfrutar solo tú. Y yo me considero una persona que siempre le ha gustado compartir con los demás. Entonces digamos que para mí eso fue lo más difícil. Pero me queda un poquito de intriga, porque en la parte anterior estábamos hablando que todos iban a venir. Ahora, yo digo, ¿ahí qué? ¿Qué pasó ahí? Todos se quedaron, el único que cogió la maleta y se fue fuiste tú. Y entonces, ¿cómo quedaron? ¿Tristes, enojados? ¿Te fuiste? No sé, esa parte ahí, ¿cómo fue? Me imagino que dura, esa de él. Pues mira, no fue nada fácil. Para empezar, la razón por la que mi familia no pudo viajar fue porque una semana antes del viaje, tanto a mi madre como a mi padrastro les dio COVID. Y eso fue bastante difícil porque ya no podían viajar. Mi hermana menor aún estaba muy pequeña y no podía viajar. Por lo tanto, en ese momento mi madre me miró a los ojos y me dijo, papi, lo intentamos, volvamos a reconstruir. Pero en ese momento solamente tenía una maleta, un sueño y habíamos planificado ese viaje por un año completo. Entonces con el dolor, porque fue una decisión muy dura, porque mi vida en Colombia no era infeliz, tenía mis amigos, tenía mi novia, tenía mi familia, pero era una decisión en la que yo tenía que ponerme los pantalones y decir mi futuro, cuál va a ser mi futuro aquí adelante, porque yo sabía las dificultades que vendrían más adelante y yo quería ser alguien que prosperara y yo en ese momento no sentí que Colombia fuera ese lugar para yo poder empezar a edificar, ¿cierto? Algo muy doloroso, más desde la distancia, porque en ese momento en el que mi madre se enfermó, yo tuve que pedirle a mis suegros que me recibieran ese tiempo antes de viajar en su casa. No fue fácil. Ellos aceptaron de corazón viendo mis circunstancias, pero en el momento en el que llegó la hora de partir, yo no pude despedirme de mi madre. Mi madre se asomó desde una ventana. No pude darle el último abrazo ni el último beso. Fue bastante difícil y nadie de mi familia me pudo acompañar al aeropuerto. Me llevaron mis amigos y mi novia. Fue bastante bonito porque me acompañaron, almorzaron conmigo y cuando di ese paso, después del control ya estaba en la sala de espera, los veía desde el balcón de arriba. Cómo me miraban y yo estaba ahí solo. Estaba a punto de encaminarme en un viaje que yo sabía que el retorno iba a tomar bastante tiempo. Escúchame que me perdí un poquito.
básicamente, ya los pasajes estaban comprados de toda la familia, tu mami, tu hermana, tú, y todo eso se pierde y a la final les da COVID y por el COVID es que no pueden venir y se queda todo perdido. Y entonces, y el dinero de la casa, lo que han invertido, no, bueno, invertido no, el dinero que recibieron de la compra de la casa, de la venta. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, fue bastante difícil el vender la casa, porque teníamos un vínculo muy grande con esa casa, ya que tras la muerte de mi papá, la pensión que recibimos por su muerte en compensación, pues gracias a ese dinero pudimos comprar nuestra casa. Así que nunca tuvimos deudas de casa, hipotecas, se pagó todo. Entonces ese fue un regalo muy grande que me acompañó desde que nací. Ahora al venderla no fue nada fácil, fue muy doloroso. Lo bueno fue que se lo vendimos a una tía y quedó entre familia. Pero aún así la venta estaba hecha. Con el dinero que mi madre pudo recoger, intentó rearmar su vida. Esta familiar, mi tía, le alquiló una casa que tenía y actualmente pues están pagando ese alquiler. Y con el resto del dinero pudieron comprarse una motico y empezar a rearmar en cuanto a muebles, ¿cierto? A rehacer la vida desde cero. Fue tanto difícil para ellos como para mí. Cuando yo empecé en ese viaje yo también iba con una misión, porque yo sabía de que mi padrastro en ese momento estaba ya en España. Él había viajado una semana antes. Okay. No fue fácil para él tampoco, porque era también la primera vez que él salía del país, pero él logró cruzar y fue bastante fuerte y eso me dio fuerzas a mí también. Pero no todo es dulce, como lo decías. Hubo momentos muy difíciles. Por lo tanto, cuando yo llegué a España, yo venía con la tarea de encontrar. ¿Por qué? Es chistoso cómo la vida da unas vueltas muy grandes y en el momento en que mi madre se enfermó de COVID, al mismo tiempo mi padrastro se había enfermado ya en España. O sea, él ya venía con el COVID de Colombia, pero no se le había manifestado. Y fue en España cuando los dos al mismo tiempo desarrollaban los síntomas. No puedo manifestar el sufrimiento por el que él pasó, ya que él venía con una propuesta de trabajo, pero fue un trabajo en donde abusaron de él, unas condiciones pésimas, un trato pésimo, y aparte de eso, gracias a Dios, sin deudas, porque hasta el dinero de los aviones le iban a dar y él decidió poner de su dinero y no meterse en deudas. Pero a pesar de ello, se encontraba en un piso, solo, en una tierra extraña, sin familia ni amigos, en pleno otoño y sin saber encender la calefacción. Con el frío que hace. Nadie que lo cuidara, nadie que lo acompañara. Eso fue bastante duro y yo no alcanzo a medir el nivel de sufrimiento por el que él pudo haber pasado. Y yo por eso me encaminé en ir a encontrarme con él, porque yo quería cuidarlo, porque yo sabía de que si él y yo salíamos adelante podríamos traer a mi madre y a mi hermana. Lastimosamente el daño emocional que sufrió fue muy grande y él, al mismo tiempo mi madre, al ver el sufrimiento de él, también perdió las fuerzas por viajar. Por lo tanto tomaron la decisión en conjunto como pareja que ellos son de él regresar para Colombia. Él me dijo de frente: mi hijo, devuélvete conmigo. Pero en ese momento tomé mi segunda decisión, de que yo empezaría una vida solo en España con mis 21 años, que no es normal en España. Me devolví a Madrid, crucé hasta el otro lado de la península para encontrarme con él, con maletas y todo, sin saber lo que era la diferencia entre un restaurante y un bar, sin saber los horarios de comida, de comida y de bebida. Llegando a bares buscando un bocadillo y me dicen: la cocina está cerrada, solo hay cerveza. Ir a buscar comida a una máquina expendedora, comprar 20 euros en comida porque no había más y que esa comida estuviera caducada. Ay, no, qué horror.
Yo digo de que también el estómago colombiano es una cosa muy buena porque si aguantamos el calentado de frijoles en la mañana, podemos con lo que Poderoso. sea. Y yo creo que por eso no me fue mal, no me enfermé Claro, ni nada. sí. Pero me despedí de mi padrastro, le llevé un abrigo, le llevé comida y me volví a Madrid para empezar una vida solo y encaminado para adelante para construir. No, qué fuerte, Fercho. Difícil. La verdad que esa parte está bien amarga. Y entonces, claro, él se devuelve, pues tiene que cuidar de su esposa y de la niña y rehacer la vida, empezar de cero. Ahora sin nada de lo que había antes. Ay, qué fuerte. La verdad que yo pienso que muchos de las personas que nos están siguiendo se van a identificar con esta historia, porque como lo decía yo en otra entrevista, a veces la gente piensa que, uff, yo me voy y es fácil. No por desmotivarlos, aunque el colombiano está hecho de esta materia fuerte, nos han enseñado a ser muy duros, muy resistentes en cuanto al frío, al hambre, a los trabajos duros. Y aquí, en verdad, que lo que tú cuentas, hay mucha gente, no estoy hablando mal del español puro y sano que nos da la mano. Hay otras personas que se aprovechan de que viene un extranjero y viene sin vivienda, sin familia, a empezar de cero, con ese sueño de poder ayudar. Y claro, entonces empiezan a abusar porque no pagan lo que es, porque no tiene papeles, porque muchas cosas. Entonces la mayoría de personas se encuentran con ese tipo de situaciones. Y ay, qué pesar, qué tristeza que haya sido así. Sin embargo, pues Fer, felicitaciones porque eres un hombre muy valiente, muy divertido lo del matrimonio a distancia, muy divertido pues todo lo que vivías comiendo, ¿qué era? El animalito este, El pulpo. el bulbo. Pero, pero bueno, te veo bien, te veo firme, te veo con proyectos muy bien cimentados, has estudiado, has podido hacer muchas cosas que infortunadamente, no se dice desafortunadamente, bueno, algo así, en Colombia no logramos porque faltan oportunidades para los jóvenes y más para la gente mayor. Entonces, bueno, esta historia es una historia en medio de la miel y la hiel, es una historia muy linda. Y Fer, de verdad, yo quedo muy agradecida por compartir algo tan íntimo, tan bonito, pero a la vez tan difícil conmigo y con todas las personas bonitas que nos están acompañando. Espero que hayan aprendido, que se hayan respondido muchas dudas. Y bueno, Fernando, gracias. Gracias por venir, por compartir, por este rato tan bonito que hemos podido pasar. Muchas gracias a ti, Unice, por invitarme y a todos por escuchar mi historia. Espero que haya podido dar algo de valor a ustedes y que esto también sea una retroalimentación y un aprendizaje de que emigrar, a pesar de lo difícil que puede ser, también acarrea recompensas muy grandes. ¿Les está gustando o les gustó la historia de Fernando? Dele a la campanita y suscríbase. Fernando, como yo, todos tenemos historias dulces y amargas, sabor a miel y sabor a hiel. En el próximo capítulo tendremos un invitado muy especial, entonces los espero. Miel con hiel, donde las historias tienen